Muy bien, una vez más, buenas noches a todos, que el Señor nos bendiga y una vez más también gracias por esperar, por tener un poco de paciencia. Continuamos con Santiago, capítulo 5, versículo 16. Estábamos hablando de las características de la oración del justo. Sabemos o veíamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es una de las características que tiene mucho poder. Y veíamos a qué se refería Santiago, veíamos la enseñanza pasada a qué se refería Santiago con la oración del justo. Esta oración es una oración ferviente. Leamos Santiago antes de continuar. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, esta oración es una oración ferviente. Una oración ferviente es una oración entusiasta, es decir, a Dios hay que pedirle, cuando usted se dirige a Él, debe procurar estar entusiasmado, llegar con alegría. Claro que no siempre será así porque la vida no es plana. A veces sentimos ganas de llorar, a veces sentimos enojo, pero a pesar de que la vida no es plana, nosotros debemos estar enfocados en conservar la paz a pesar de las circunstancias que vivamos, conservar la paz interior, la paz mental, la paz emocional, la paz en el corazón. Entonces, em, esta oración debe también ser una oración en la cual usted y yo estemos convencidos de a quién nos estamos acercando. Entonces, eh, esta oración, veíamos que, o vamos a ver hoy que esta oración tiene mucho valor y vamos a comparar unos textos. Estos textos eh, tal vez no tienen nada que ver con la oración, pero vamos a analizar unas palabras que están en estos textos. Por ejemplo, vamos a leer en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas 5:16, perdón, 5:6 es el texto. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los judíos tenían la costumbre de defender la circuncisión como un rótulo, como una etiqueta. Lo malo de las etiquetas es que a veces están, como dicen en mi tierra, en cuerpo ajeno. Y una etiqueta en cuerpo ajeno es una etiqueta que dice la calidad del producto
pero el producto que está en el envase no es tan bueno como la etiqueta dice. Y de pronto ellos se sentían miembros del pueblo de Dios porque estaban etiquetados, rotulados con la circuncisión. Pero en Cristo es distinto. La misma Biblia dice que la circuncisión es del corazón. La circuncisión consistía en cortar un pedazo del cuerpo de la carne. Ahora nosotros tenemos que cortar de nuestro corazón aquello que no nos aprovecha. Entonces ni la circuncisión física ni la incircuncisión tiene ningún valor, sino la fe que obra por el amor. Es decir, no se está hablando de esa fe, de las verdades básicas que usted debe creer cuando está iniciando el evangelio, lo que llaman los primeros rudimentos. No se trata de creer que Dios es el que gobierna el universo. El- no se trata de creer de que Jesús es solamente que Jesús es el Hijo de Dios o que el Espíritu Santo es el tercer personaje de la deidad. Algunos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, pero un ser que se entristece, un ser que se alegra, un ser que aconseja, em, un ser que recuerda, no puede ser una fuerza. Es una persona igual que el Padre, igual que el Hijo. Entonces, no se trata de creer estas verdades básicas. Sí son importantes, pero está hablando de una fe que te mueve a obrar, a hacer las cosas por el amor que sientes hacia Dios, porque Dios eh, ofreció un sacrificio que más nadie podía hacerlo. Dios se hizo carne, Jesús es el Dios encarnado, vino, murió por usted, murió por mí y nos dio un valor agregado que antes no teníamos. Entonces, esta fe es la que le da valor a la oración. Usted ora, usted hace lo posible, pero lo imposible lo hace Dios. Entonces, esta manera de percibir la oración, de entenderla, esta manera hace que la oración tenga un valor. La oración debe tener un valor importante en nuestras vidas. De hecho, nosotros debemos vivir en constante oración para poder estar en contacto con Dios. Vamos a otro texto. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 12 nos dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto lo dice el apóstol Pablo porque en ese tiempo en que él estaba y en que estaban los primeros cristianos, ellos eran perseguidos por predicar el evangelio y constantemente eran enfrentados a la muerte por predicar el evangelio. Y el pensamiento del apóstol Pablo era,
Bueno, nosotros nos enfrentamos a la muerte todos los días, pero esto es bueno porque sirve. Cuando habla de la muerte, está hablando de la muerte física. Dice, esto es bueno porque sirve para que los que oyen el Evangelio tengan vida. No está hablando de la vida física aquí, sino de la vida eterna en el reino celestial. Entonces él dice, es bueno porque esto actúa, y aquí está la palabra actuar. La oración se mueve, hermanos. La oración del justo se mueve. ¿Por qué? Porque usted pide y usted está viendo, usted ve la respuesta de Dios. Dios siempre responde. Dios siempre responde a las oraciones. Y si es un justo el que le está pidiendo, el que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, el que no va a pedirle a Dios porque la oración no es para que Dios dé su brazo a torcer. La oración es para que Dios cumpla el propósito en ti y en mí, siempre y cuando estemos pidiendo conforme a la voluntad. Decíamos en la enseñanza pasada, a veces hay creyentes que quieren que Dios se traicione a sí mismo, que Dios tuerza su brazo, que Dios eh, peque. Esa es la pretensión de nosotros, pero sabemos que Dios no va a pecar por concedernos tal vez un capricho a ustedes y hasta a mí también si llegáramos a pedir solamente para complacernos a nosotros mismos. Ese no es el tipo de oración que debemos pedir a Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces la oración actúa. La oración, la petición se va a ver reflejada. Allí es donde Dios públicamente va a recompensar lo que tú le has pedido en secreto. Entonces, así como la muerte actuaba en los apóstoles para que predicaran el evangelio, y el que oía el evangelio y obedecía, entonces la vida actuaba en ellos también. Asimismo, la oración actúa en la vida del creyente y no solo en la vida del creyente, sino también en la vida de la iglesia, que es una iglesia de oración, de la iglesia que está dispuesta a cometer, a reconocer en su totalidad o en su mayoría que son personas que se equivocan, que necesitan que otros oren por ellos para que Dios perdone su falta, sus pecados. La oración se va a mover, el resultado de la oración se va a materializar. Usted lo puede contemplar. Entonces, no quiero en estos momentos actuar como juez de nada, pero sí sería bueno aquellas iglesias que apartan tiempo para orar. Aquí hay varias iglesias representadas. Sería bueno revisar por qué, si de pronto están pidiendo, por qué no se ven reflejado la obra de la oración a, a lo largo de toda la iglesia. Sería bueno revisar eso. Es posible que no sea esto lo que le estoy mencionando la causa, pero puede ser otra. Es como no siempre al que le salen las cosas mal es porque está obrando mal. Es una posibilidad, pero también puede ser otra. Por ejemplo, a Job no le salieron las cosas bien durante un tiempo porque su fe estaba siendo probada. Y no queremos decir que Job
estaba cometiendo un pecado. Su fe estaba siendo probada a ver hasta dónde era capaz de mantener su fidelidad cuando atravesaba por circunstancias difíciles. Pero sí es bueno tener bien clara la causa cuando estamos en dificultades, preguntarle a Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿O en qué quieres que yo madure si es que no he madurado en algo? O muéstrame si no estoy haciendo algo correcto, porque pueden ser varias las causas por las cuales los efectos de la oración no se ven. Ahora, la, la oración, algunos la miran como un consuelo de tontos. Eso se dice porque de pronto las cosas no te están saliendo bien y el único recurso que te queda es orar. La oración no es un consuelo de tontos y de pronto se puede considerar así siempre y cuando tú tomes la oración como último recurso. La oración no es tu último recurso, es el recurso al cual debes apelar todos los días. Cuando las cosas te salen bien, cuando no te salen tan bien, cuando vas a enfrentar un examen de la universidad, cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando vas a una cita médica, cuando vas a viajar. La oración debe ser un recurso que se debe estar usando durante todo el tiempo y cuando lo usas todo el tiempo, tú vas a ver la bendición. Si tú sales de tu casa a trabajar por las calles, como es el caso mío, entonces tú pides que Dios te libre de peligros, de accidentes, de la inseguridad que reina en este mundo. Y cuando tú puedes ver que regresas a casa y no te pasó nada, cuando otros fueron atropellados por un conductor irracional y de pronto no se fueron a su casa, sino que fueron trasladados a una clínica, cuando tú ves que alguien que salió de casa y cayó en manos de un ladrón que lo asesinó y tú llegaste a casa, tú pudiste llegar, allí tú puedes ver la protección de la oración. Y si tú ves esto y estás viendo la gracia de Dios todos los días contigo, entonces tú eres una de esas personas que puedes pedir a Dios para que otro sea sanado de esta enfermedad espiritual que nos ataca a todos, especialmente a quienes tenemos la costumbre o tenemos el oficio, el ministerio de predicar y de pronto la gente nos mira, respeta las enseñanzas que damos y de pronto nos tienen presente como una persona madura que es digno de confianza, a quien se le puede pedir un consejo. Esos son los que más están rodeados de tentación y tal vez pueden ser más propensos a caer. Entonces tenemos que velar los unos por los otros. Nosotros velar por las almas de aquellos que hacen parte de la iglesia, que se están congregando, y ellos también velar por nosotros, que queremos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado.
Y no sé cuántos de ustedes oran por sus líderes, porque también en la iglesia estamos acostumbrados a dejarle la responsabilidad a los demás. No, el líder es Efraín, el líder es Rodolfo, el líder es el hermano Robin, que también creo que está por allí escuchando. Entonces, ellos son los que deben ejercer su función en la iglesia, son los que tienen que visitar, son los que tienen que evangelizar. Somos acostumbrados a delegar la responsabilidad, pero no estamos acostumbrados a decir, voy a orar por mi hermano, ya que Dios dice que la oración del justo puede mucho. Voy a orar por mi hermano que se preocupa, que quiere enseñar, que contra viento y marea está dispuesto a hacer la obra que Dios le ha dado para que la iglesia se mantenga. No dicen, voy a orar por él. A veces este trabajo es ingrato porque somos más objeto de crítica, están más pendientes de si pecamos, de si caemos, de si decimos una palabra incorrecta para señalar con el dedo. Pero el día que Dios les pregunte cuántas veces oraste por esa persona que humildemente, sin creerse más que nadie, decidió desempeñar su función, ¿cuántas veces oraste para que no cayera? No sé cuál será la respuesta de aquellos que se ocupaban de estas cosas. Entonces, la oración no es un consuelo de tonto. La oración no es una droga que te adormece la conciencia, porque les explico, eh, el drogadicto en parte, no siempre es la misma razón, pero en parte consume la droga para evadirse de este mundo, para tal vez tratar de olvidar que tiene ciertos problemas que resolver y no quiere darle el frente. Entonces consume la droga para evadirse de este mundo, para ir a un mundo que su propia mente, que su propia emoción se crea, se inventa y allí está y de ese mundo no quisiera salir. Pero cuando los efectos de la droga pasan, entonces tiene dos problemas. El problema de la adicción, porque quiere una dosis mayor, y los problemas que tiene que enfrentar, que se van multiplicando cada día por no hacerle el frente. Entonces, algunos pueden tomar la oración de esta manera, como algo que adormece la conciencia, como algo eh, que te puede llevar a un mundo donde tú eres el superhéroe. Y nosotros no somos superhéroes, somos personas de carne y hueso que vamos a ser tentados todos los días, que vamos a ser probados, porque la prueba y la tentación son dos cosas distintas. Entonces vamos a ser tentados, vamos a ser probados y la oración va a actuar. Puede actuar quitándote el problema. Dios que te conoce sabe lo que necesitas, te puede quitar el problema o te lo puede multiplicar porque quiere que madures en algo. O de pronto, quizás em, la oración te va a mostrar qué es lo que está pasando. Entonces, la oración
no es una droga que adormece a los cristianos y que los lleva allá al mundo que ellos quieren inventarse. Dios es un Dios real y es un Dios que actúa no para satisfacer tus caprichos, tampoco actúa como una forma de premio y castigo como hacen los padres. Si haces la tarea, te doy esto. Si sacas 10 en las evaluaciones, entonces te doy tal premio. Si ganas el año escolar, entonces tienes derecho a esto. Entonces yo a veces creo en mi mente y pienso que porque me porto bien, porque no hago nada no hago nada malo, no, no dejo de congregarme, siempre estoy ahí, oro todos los días, estoy en todas las actividades de la iglesia. Ya creo que con eso Dios tiene que darme lo que yo le pida, así vaya en contra de la voluntad de Él. No podemos chantajear a Dios con la idea de que yo me porto bien. Dios te conoce y Dios sabe en qué quieres que tú madures. O Dios sabe si tu fe necesita ser probada, porque de pronto has estado acostumbrado a vivir en la opulencia, en las cosas que tienes, para hablarlo en términos más sencillos. eh, Estás acostumbrado a ir a la iglesia con la barriga llena, con los servicios pagos, con el arriendo pago, porque no has enfrentado ningún tipo de situación difícil. Entonces, para que no te enorgullezcas, para que no te envanezcas y esa situación te lleve al pecado, Dios no te va a alfombrar el camino, sino que Él sabe lo que tú necesitas. Y muchas cosas que pasan son para aprender, pero tampoco podemos enamorarnos de las piedras con las que tropezamos. Entonces no podemos chantajear a Dios. Dios, ¿por qué si yo me porto bien? Pregúntale qué me quieres mostrar con esto. Porque la oración eh, no solamente la hacen los pobres para que les dé dinero, sino que también la hacen los ricos porque conozco de ricos que anhelan la salvación. Entonces Dios actúa en los pobres especialmente porque creen que todo lo pueden resolver con plata y en los ricos para que no se envanezcan de su dinero. Y esto también lo aborda Santiago, ya lo tratamos en algún momento. Entonces la oración obra tanto para unos como para otros. La oración, de hecho, el apóstol Pablo lo dice en Segunda de Corintios 12. Él dice que había, siendo él lo que era, un blasfemo, perseguidor de la iglesia, él dice, se me ha dado mucho, se me ha revelado demasiado. Y luego dice, y para que no me envanezca de las revelaciones que he recibido, entonces se me ha enviado un mensajero de Satanás que me abofetee y un aguijón en mi carne. Pues no está claro todavía qué es el aguijón. Algunos dicen que Pablo tenía problemas de visión y que por eso habían personas que le transcribían las cartas, un hombre con tanto conocimiento, pero con problemas visuales. Y él dice,
Yo le he pedido a Dios. Mire, el apóstol Pablo eh, había hecho también, al igual que los demás apóstoles, había hecho milagros y que Dios no pudiera obrar, responder a una oración como él quería, que tenía que ver con quitar algo de su vida, algo paradójico. Pero Dios le responde, mi gracia es suficiente, no necesitas más. Entonces dice el apóstol, me gloriaré de buena gana en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces me estoy fortaleciendo en algo. Entonces, vemos allí, el apóstol Pablo de pronto hubiese reclamado, pero es que yo predico el evangelio, tú sabes cuántas personas se han convertido por mi causa, porque yo les he llevado el evangelio. Yo no rehúso el consejo, a mí me han apedreado y he estado a punto de morir, entonces yo necesito y merezco me merezco que quites este problema de mí. Pero él acepta la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba Pablo en ese momento era acordarse de que tenía que ser humilde, que no podía envanecerse por lo que Dios le había regalado hasta ese momento. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Mire, la oración es conocimiento, porque cuando tú ves la respuesta de la oración, tú aprendes. La oración es comunicación, porque cuando tú entiendes la respuesta de Dios, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios, que la voz de Dios te está llegando con una buena señal en frecuencia modulada en FM. Estás escuchando la voz de Dios. Algo claro, lo estás entendiendo. La oración es comunión. La oración ilumina tu mente, te abre los ojos, te ayuda a tener una mejor relación con Dios. Y cuando todos estos objetivos de la iglesia que ora se cumplen, cualquier pecado que se cometa va a ser, por medio de la oración, va a ser perdonado y ya no va a ejercer el dominio, el mismo dominio que ejerce cuando ocultamos el pecado, cuando lo escondemos. Entonces, cuando logramos esto, podemos decir que tenemos una buena relación con Dios, una relación excelente, y el problema del pecado va a ser solucionado dentro de la iglesia, pero hay que accionar. Sería bueno, no veo en todas las iglesias eso. Si hay hermanos aquí que en la iglesia donde están tienen su sección de oración. Sería bueno que esto lo implementáramos en todas las congregaciones. Hay iglesias que no oran en conjunto, que no oran como iglesia. Y eso es importante para poder estar más cerca de Dios. Bueno, mis hermanos, esto es lo que he traído para esta noche, esperando que sea de bendición, no solamente para ustedes, sino para mí también, porque primero aprendo yo para luego llevarle a ustedes.